A esta hora, el encuentro que esperabas. Encuentro con la ciencia, con Modesto Gracias, Montoya. amigos, por seguir con nosotros. Estamos ahora con Luisa Fetter-Parodit, ganadora del Premio Nacional L'Oréal UNESCO Concitec 2016. Ella es arqueóloga, especialista en arqueometalurgia y arqueometría, o sea, pura física, pura química. Es una de las pocas que conozco. Yo estoy muy orgulloso de tenerla como colega casi, porque la he visto en el centro nuclear en Warangal con mi tocayo de apellido Eduardo Montoya, y ahora pues me entero que ha ganado un premio importante. Bienvenido al programa, Luisa. Muchísimas gracias. Cuéntame, ¿qué cosas, qué trabajo presentaste a este concurso? ¿Cómo fue? En este concurso lo que se evalúa no es un trabajo, sino es la trayectoria del investigador. Ya. Entonces evalúan el CV, evalúan también las cartas que se solicita a investigadores para que recomiende justamente, cuente un poco la trayectoria de la persona que se está presentando. Y en este año, según lo que he visto, han habido 30 doctoras que se han presentado en este concurso, y bueno, son 2 las ganadoras anualmente. Muy bien, ahora entonces me voy a concentrar en el campo nuclear, digamos. ¿Qué cosas has hecho en el centro nuclear de Warangal respecto a la arqueología? Ahí los veía con muchas cerámicas, constantemente yendo al reactor, aparatos complejos. Normalmente los arqueólogos que conozco están en el campo, pero tú estabas en un laboratorio. ¿Qué hacías ahí? Sí, bueno, como arqueóloga, en realidad no soy la típica arqueóloga que va a excavar, sino como bien dices, yo más estoy en el laboratorio, y efectivamente en el Instituto Peruano de Energía Nuclear, en la sede de Warangal, he venido trabajando desde el inicio de mi carrera. Además, mi tesis de bachillerato la hice con la colaboración de Eduardo Montoya. Utilizamos activación neutrónica para medir la composición química elemental de las piezas que estábamos analizando, que eran unos implementos agrícolas de bronce, elaborados en el 1000 después de Cristo, en el norte del Perú, en lo que se conoce como cultura Sicán o Lambayeque. Porque el grupo de Eduardo ha trabajado también varias cosas allí, ¿no? En el norte. Así es, así es. Y bueno, ¿y qué cosa has descubierto allí de interesante respecto a esa civilización tan importante en el Perú? En este caso de la tesis de bachillerato, que como te menciono, trató de los implementos agrícolas, lo que se pudo determinar es que era un bronce elaborado mediante cobre y arsénico. Y lo interesante es que se pudo también determinar que el arsénico era colocado de forma intencional y en proporciones muy no variables, o sea, muy fijas. Era una proporción entre 1.5 y 4% en las puntas que fueron analizadas. Así que eso pudimos demostrar que había un control en la aleación para la fabricación de estos bronces arsenicales. No sé, que eran metalúrgicos más o menos avanzados. Bastante, diría yo. Porque me acuerdo también que una de tus colegas de la Católica, Paloma Carcedo, mi maestra, efectivamente, mi maestra, así es. Ella hizo un trabajo que demostraba que estos jóvenes del norte hacían una combinación al exterior de una pieza metálica no noble, le hacían una especie de combinación de penetración, tú me explicarás mejor, a punto que parecía de oro macizo, una cosa así. Sí, esa es la aleación conocida como tumbada, que tiene un gran porcentaje de cobre, poca plata y poco oro, y por medio de ácidos tipo la orina, por ejemplo, en época antigua lo que se hacía era eliminar el cobre en primera instancia, luego la plata, y lo que se quedaba era con una superficie muy delgada de oro, que cuando esa pieza era cortada transversalmente y estudiaba un microscopio, lo que podía notar uno era la capa superficial de oro, y al interior tenía cobre, poco oro y poca plata. Efectivamente, y aparentemente esa técnica competía con algo que podía hacerse en esos tiempos en Europa, ¿no?
Sí, bueno, en Europa fue mucho más tardío en realidad que se Eso me utilizó dijeron, esa pero técnica. no lo podía Sí, creer que sí. estaban más avanzados. Sí, esta técnica se conoce desde la época Vicus, más o menos, así que de la cultura Vicus, perdón, así que es para fechas, para quienes no se ubican, es antes de Cristo, ¿no? Más o menos antes del 100 después de Cristo. Las técnicas nucleares entiendo que se aplicaron también en Chavín con nuestro amigo Kaufman. Sí. Para saber el origen de las piezas arqueológicas que habían allí, y se mostró que venían de varios sitios del Perú de esa época, del Tahuantinsuyo, lo que mostraba que era un centro más bien religioso, cultural, atractivo, ¿no? Así es. Igual parece que es Caral, o sea que en el Perú ha habido varios centros de atracción. Así es, varios centros religiosos, políticos y administrativos, ¿no? ¿Cuál es tu próximo tema de investigación, Luisa? Bueno, en realidad ahorita estamos analizando con unas colegas físicas también justamente el uso del antimonio, y también con conservadoras, por supuesto, el uso del antimonio en la época precolombina. No se ha hablado, no hay referencias bibliográficas sobre su uso en América. Son muy escasas, y lo que hemos determinado es que para la cultura Sicán, en el 1000 después de Cristo, se han encontrado cuentas elaboradas de antimonio. Entonces, justamente estamos en esa investigación para poder determinar de dónde proceden esas cuentas, si son de minas localizadas en Batán Grande, que hemos encontrado una de ellas, o están siendo traídas de otras partes de América. Muy bien, eso es interesante porque hay mucha historia del Perú que es desconocida porque simplemente no se ha hecho este tipo de análisis físico-químico, ¿no? Así es, así es. Solamente por historia, por cronistas, pero la parte concreta ahora es pues a través de la física y la química y otras ciencias aplicadas, también la genética. Así es. ¿No es cierto? Así es. Bueno, te felicito, Luisa. Ahora, permíteme preguntarte, tú eres esposa de Rafael Doig-Bernuy, que es un gran médico, dos científicos allí, un poco, una familia científica, ¿cómo se logra competir? Bueno, en realidad no hay competencia, él es cardiólogo nuclear. Más bien nos une justamente el IPEN. Sí, el IPEN nos une en este matrimonio, así que... ¿Me permite hacerle una pregunta, Rafael? Por supuesto, por supuesto. Vamos a salir del protocolo con la desaprobación de la productora. Rafael, dime, ¿cómo es una vida entre científicos? ¿Se discute algo de nuclear o...? ¿Cómo estamos? Buenos días y buenos días a todos sus oyentes. Bueno, esto es una ocasión de celebrar el premio de Luchi y yo que he venido acá acompañándola, y te agradezco la pregunta porque sí, efectivamente es algo que nosotros en casa permanentemente retamos, ¿no? El hecho de cómo los intereses profesionales de campos bastante lejanos, podríamos decir, en la práctica, como la arqueología y la medicina, encuentran zonas de confluencia. El núcleo siendo redundante en la utilización de las técnicas de física nuclear aplicadas, ya sea para la ciencia arqueológica o ya sea para la ciencia médica. Y eso... si me preguntas en términos prácticos qué es lo que ha ocasionado nuestro matrimonio, pues estar lleno de libros. O sea, la casa está llena de libros y nuestra hija también ha ido adquiriendo poco a poco. ¿Qué edad tiene la hija? Bueno, es 10 años y estamos muy orgullosos de ella. Qué bien. ¿Y dónde estudia? ¿Qué hace? Ella es alumna del colegio Alexander von Humboldt. Está alemán, en quinto grado, sí. Tiene ciertos... ¿Tu apellido también es alemán, no? Sí, exactamente. Los alemanes me tienen loco porque en la historia yo la primera vez que fui allá me dijeron en Bonn, tenía una reunión en la plaza Beethoven, ¿sí? Yo decía Beethoven, entonces yo preguntaba a los alemanes, un alemán raro que yo tenía, y nadie conocía la plaza esa. Entonces un tipo me quedó mirando y dice, ¿no será Beethoven?
Ah, caray, Bet, tenía que decir Bet, bien largo. Bueno, así se pronuncia la B chica, como hijita, F. ¿Tu hijita cómo se llama? Igual que su madre, que su abuela y que su bisabuela. Luisa María. Luisa María. Muy bien. Ojalá pues tengamos a una científica que saque también lustre como lo hace Lucy. Bueno, muy bien, muchas gracias. Y finalmente usted, doctor, en el campo de la medicina antigua también habría mucho que estudiar, ¿no? Hay muchas evidencias de desarrollos avanzados de la medicina en las etapas precolombinas en Perú. En el ámbito de la neurocirugía, por ejemplo, ya se realizaban trepanaciones y curaciones sobre todo de heridas traumáticas producto de la guerra. Y hay evidencia de recuperación de estos pacientes por cuanto hay crecimiento óseo en las trepanaciones hechas con mate o con metales. De igual manera había conocimiento y expresión de otras enfermedades casi en condición de epidemia como la verruga peruana, expresadas en la cerámica, o malformaciones congénitas como labio leporino, inclusive síndromes de Down puestos en la cerámica. Entonces eso nos habla de un conocimiento médico. También influye en la historia de la medicina. Bastante. El símbolo de la medicina peruana es el tumi. Ciertamente, ahora que me acuerdo. Yo le cuento una anécdota muy breve. Es la siguiente, ¿no? Me encontraba en Panamá, en ¿cómo le llaman? El lugar donde la gente se pone para cambiar el avión de tránsito. Y un gringo me dice, ¿Peruvian? Sí, le digo, ¿a dónde está usted? Le digo, voy a Berkeley. ¿Y qué va a hacer allá? Voy a hacer investigación. Entonces, como me preguntaba, le digo, ¿y usted? Americano, sí, me dice, ¿a dónde va? A Perú. ¿Y qué cosa va a hacer a Perú? Investigación. Sí, pero me pregunta, ¿tú qué investigación va a hacer? Bueno, voy a hacer con un acelerador nuclear, partículas allí. ¿Y usted? Las enfermedades incas. Entonces nos quedamos mirando y me dice, no nos habremos equivocado de profesión. No hubiéramos gastado tanta plata en viajes. Efectivamente, tú estás en un campo y entiendo, Luisa, que el Perú es un paraíso para ustedes, ¿no? Sí, la verdad que es un paraíso, donde uno hace hueco, encuentra algo, y sobre todo también un paraíso para las pocas investigadoras que se dedican a la arqueometalurgia, ¿no? Justamente a todo el proceso que se sigue para la elaboración de una pieza de metal. Perú como Perú minero, ¿no? Conocido a nivel mundial por sus grandes yacimientos, también lo era en época precolombina, y por eso vemos pues en las excavaciones que se han realizado en los últimos 30 años, conocidas como el señor de Zipán, el señor Sicán, la sacerdotisa Cao, pues encontradas con una gran parafernalia de objetos metálicos, que son justamente pues los que venimos estudiando, ¿no? Bueno, es un paraíso. Yo realmente les sugiero a los físicos, químicos, que interactúen con los arqueólogos, que hay mucho trabajo que hacer, y el Perú necesita también, porque eso da lugar a mayor turismo, ¿no es cierto? Así es, y la verdad que no es solo eso, sino premios como el que ofrece L'Oréal desde 2008 en el Perú y desde 1998 a nivel mundial, incentivan justamente esta práctica de investigación, ¿no? Es un premio otorgado a mujeres científicas a nivel mundial y que les permite ser visibilizadas como tales e incentivarlas a continuar en este campo que es tan lindo, la investigación, pero a veces muy poco entendido también. Ciertamente. Bueno, te agradezco mucho, Lisa, Rafael, por esta interesante entrevista. Una familia. La próxima vez vamos a entrevistar también a Lucy. A Luchita Cuarta. Muchas gracias, amigos. Muchísimas gracias. Regresamos.